Ya, nosotros revisamos ya la parte de la amoniogénesis. Entonces, rápido, por medio, por ejemplo, del metabolismo de la glutamina, yo voy a botar amoníaco, ya, dentro de mis derivados como desecho. Este amoníaco se va a disgregar, se va a separar en amoníaco y en protones. ¿Y estos protones dónde van? Al medio, por una bomba de protones o por una bomba de protones sodio. ¿Ya? Recordar que el sodio está bajo intracelular, porque en todo momento yo estoy sacando sodio. Aparte de tener esta bomba de bicarbonato de sodio que tengo acá, tengo mi bomba sodio-potasio. Entonces estoy botando mucho sodio. Y eso me ayuda a formar un gradiente que me ayuda para generar la energía de esta bomba protón-sodio. Entonces, y el amoníaco es capaz de difundir en la célula. Entonces, una vez se va al lumen, rápidamente se asocia con estos protones y me forma el amonio. Y tengo el amoniogénesis. Entonces, en método proximal yo dijimos que reabsorbo bicarbonato. El bicarbonato que ya había filtrado. ¿Ya? Y además hago secreción de amonio. Y acá la secreción de amonio era porque soy capaz de botar amonio dentro del ciclo de mi glutamina directamente como amonio en un canal que es amonio, o sea, NH4, sodio. En el segmento grueso de la ACGL simplemente reabsorbo la mayoría de mi bicarbonato que me queda, o sea, un 15%. En mi nefrón distal, en los tubos de los colectores, yo voy a tener reabsorción del bicarbonato que faltaba, pero además voy a ver que voy a secretar igual un poco más al medio, ¿ya? Para neutralizar un poco el pH. Y acá también estoy botando en todo momento protones, por mi bomba de protones, por mi bomba de protones sodio, y también vuelvo a secretar amonio y amoníaco, de las dos formas. Pero generalmente en el medio que voy a generar voy a formar amonio, ¿ya? Y estas son las distintas células que hacen cada uno de los procesos. Entonces, factores que regulan la excreción renal del ácido, la absorción del bicarbonato, ¿lo vimos? Sí, lo vimos. Amonogénesis también lo revisamos. Secreción de protones en el colector, la revisamos. Pero también puedo ver cambios de pH intracelular. Cuando yo tengo que por la membrana vasolateral tengo esta bomba, este intercambio entre bicarbonato y sodio, ¿qué veo yo? Que está saliendo bicarbonato de mi parte celular. Entonces este bicarbonato que está cumpliendo funciones tanto para acidificar como para... porque al final se puede convertir en H2CO3 o disociarse en el bicarbonato, que es el que yo estoy botando con CO2 o CO2 y agua, ¿ya? ¿Qué soy capaz de ver? Que ya no tengo esto dentro de la célula. Entonces ya no voy a poder generar procesos ácido-base y por tanto voy a tener cambios dentro del pH celular. Y también estoy teniendo la difusión de CO2, o sea, estoy bajando mi cantidad de CO2. Y vamos a ver más adelante cómo influye el CO2 dentro de la acidez o la alcalosis de mi medio. También si yo tengo menos volumen circulante, tengo menos partículas, por ejemplo, para que se entienda así, menos partículas de bicarbonato en el tubo proximal y yo soy capaz de reabsorber eh, menos bicarbonato, porque hay menos que reabsorber, ¿se entiende? Porque hay menos volumen fuera. Y dentro de la concentración de potasio dentro de mi célula también va a afectar. Se ve relación. Entonces, ¿por qué? Porque yo veo que los niveles de calemia, o sea, de potasio en sangre, van a estar afectando los movimientos transcelulares. Cuando yo empiece en mi problema de acidez metabólica, que lo vamos a ver más adelante, pero acidez metabólica, ¿qué significa? Que tengo grandes cantidades de hidrógeno en sangre. Cuando yo empiezo a captar hidrógeno en sangre de mi célula para pasar al torrente sanguíneo, esto se acompaña por un movimiento de potasio dentro de mi célula. Entonces yo a medida que muevo mis protones, hago también movimiento de potasio. Entonces es común ver que, sobre todo en mi acidez metabólica, que tengo hipercalemia. ¿Ya? Hiperpotasemia. Es común que yo lo maneje ambos. Y acá tengo la contribución del riñón según distintas condiciones ácido-base. Primero en medios de alcalosis voy a partir por abajo. En medio de alcalosis que voy a tener, voy a tener un pH aumentado. Acá recordar que estamos en orina, pH urinario. Y cuando yo esté en situaciones de acidosis, mi pH va a estar más bajo. Listo. Si yo tengo acidosis dentro de mi sangre, ¿qué requiero? Requiero reabsorber mucho más bicarbonato para poder neutralizar. O sea, el bicarbonato está alto en acidosis y va a estar muy bajo en alcalosis. ¿Por qué tan bajo en alcalosis? Porque esta alcalosis yo que estoy botando este bicarbonato. No lo estoy
ingresando a mi cuerpo. Por eso me hace lógica que el bicarbonato excretado sea mayor. Y en cambio, en mi medio ácido, que estoy reabsorbiendo mucho, yo excreto muy poco. ¿Sí? ¿Qué pasó con la excreción de mi amoníaco? Para neutralizar el medio en la acidosis, porque voy a tener un pH un poco más ácido, como estoy viendo un pH ácido. ¿Cómo lo controlo? Voy a botar amonio a mi lumen para que también pueda neutralizar el pH urinario. Entonces boto amonio. Y mi parte de alcalosis yo no necesito esto, porque veo que el pH urinario está por encima de lo normal, o sea, no tengo protones a los cuales neutralizar. De hecho, tengo que hacer el proceso contrario, tengo que hacer el medio un poco más ácido para que vuelva a su normalidad. Entonces yo no boto amonio, ¿ya? Y la acidez titulable que dijimos que era la cantidad de base que necesito para neutralizar mis protones. En alcalosis yo no necesito eso, no tengo protones que neutralizar. De hecho, quiero acidificar el medio, quiero botar protones. Entonces, no tengo acidez titulable. En cambio, en acidosis, sí, tengo mayor cantidad de protón. Por eso tengo el medio más ácido, tengo mayor cantidad de protones. Y por ende necesito más bases para poder neutralizarlas. O sea, tengo una acidez titulable aumentada. Vamos a los trastornos ácido-base. ¿Cómo se estudia? Por medio de la sangre. Voy a ver presiones de dióxido de carbono y de bicarbonato. Y acá algunos datos que tenemos que memorizar. ¿Ya? Principalmente trabajamos con datos de pH, de sangre arterial. ¿Ya? Mi pH en la arteria va a ser aproximadamente 7.4. Ya estos datos ya los hemos manejado, solo que hemos manejado en todo momento. La concentración de protones va a ser de 40. Mi presión de CO2 va a ser de 40. Y mi carbonato va a ser aproximadamente 24. Y yo veo cómo varían estos valores en la vena. El pH va a ser levemente más ácido. Voy a tener aumentada entonces la concentración de mis protones. Entonces 44 aproximado. Eh, Mi presión de CO2 va a estar aumentada. Y el bicarbonato levemente también aumentado. ¿Por qué? Porque tengo un pH más ácido en las venas. Recordar que las venas son las que llevan todos los desechos metabólicos. Entonces, después que mi músculo realizó ejercicio, usó demanda metabólica, botó ácido láctico, botó desecho, usó oxígeno y botó CO2 para la demanda de la respiración metabólica en mi mitocondria, yo tengo aumentados mis niveles de CO2, tengo aumentados mis niveles de protones de hidrógeno y por ende tengo aumentada mi acidez, o sea, baja mi pH. Ya algunos valores normales, que estos valores cuando lo estemos trabajando se van a dar cuenta de qué sirven. Mi sodio, que tengo aproximadamente 142, 140, 142, mi potasio que está bajo intracelular, o sea, está aumentado intracelular, perdón, estos son valores que están mirados desde el medio extra. Entonces mi sodio, que yo botaba mucho, tengo aumentado dentro del medio extracelular aproximadamente 142, 140, 144. Y mi potasio está muy bajo fuera. Está dentro de mi célula. Entonces tengo bajos niveles de potasio. Dentro de mis aniones tengo aproximadamente 24. Ya lo revisamos arriba en mis arterias. Mi CO2 total que me va a dar, yo lo puedo medir de esta otra forma, mi dióxido disuelto, aproximadamente 1 o 2 milicaliente. ¿Ya? Que esto es correspondiente a cuánto, correspondiente a 40 milímetros de mercurio. Y esto lo regresamos al inicio de la primera cápsula. Mi cloro y mi anion gap, que lo vamos a revisar un poco más adelante, y mi albúmina, que es una proteína en sangre. Son algunas definiciones. Acidemia es acidez en sangre. O sea, si yo tenía que mi sangre, o sea, que mi pH en sangre podía variar de 7.35 a 7.45, cuando yo tenga niveles más bajos, hablo de acidemia. ¿Ya? Y lo mismo, cuando yo hablaba de que la concentración de mis protones era inversamente proporcional, o sea, en cuanto aumentaba mis protones, disminuía el pH, yo voy a ver que a niveles mayores de 44 nanoequivalentes de protones, mi pH va a disminuir y va a formar una acidemia. Esto es en plasma. Y acidosis es todo proceso que, si no hay una corrección, no hay compensación, no hay un cambio, va a generar acidemia. O sea, es un proceso en donde yo tengo problemas de protones y estoy botando más protones al medio o no soy capaz de neutralizarlos. Entonces, tengo dos tipos de acidosis. Tengo una acidosis que es de tipo metabólica, o sea, que es por problema de producción, síntesis o reabsorción, que va a ser por una baja de bicarbonato. ¿Ya? Y caso contrario, una acidosis respiratoria que va a tener un problema de mi respiración, o sea, uno de los gases disuelto, y el único que me queda es dióxido de carbono.
¿Y qué pasa con mi dióxido de carbono? Aumenta. Si aumenta mi dióxido de carbono, ¿qué pasa con mis protones? Secretan más protones. ¿Y por qué? Hagamos este gráfico rapidito. Recuerdo que tengo esta situación. Esto. Entonces, si yo empiezo a aumentar mi cantidad de CO2, voy a mover este gráfico hacia dónde, lo voy a mover hacia la derecha, porque ya tengo demasiado aumentado esto, o sea, estoy generando un gráfico de esta forma, ¿sí? Entonces toda mi reacción se va a ir hacia la derecha. Y si yo lo tiro a la derecha, ¿qué formo? Empiezo a liberar de a poco partículas de protones. Entonces voy a generar acidosis, que es de tipo respiratoria. Y si yo tengo una baja de mi bicarbonato, ¿qué va a pasar a este bicarbonato? Si yo tengo una baja de mi bicarbonato, ¿qué pasa? Lo dejo con otro color. Una baja de mi bicarbonato, ¿qué pasa? Ya, este bicarbonato no va a ser capaz de asociarse con este hidrógeno para formar mi bicarbonato normal. ¿Ya? Entonces, como no es capaz de asociarse porque tengo bajas cantidades, sigo teniendo protones sueltos en el medio. O sea, acidez. Recordar sus causas. Porque además voy a ver que en algunos casos van a haber compensaciones. ¿Ok? O sea, cuando yo tenga, por ejemplo, una acidosis respiratoria, o sea, una acidosis respiratoria da aumento, no sé con este, aumento de mi CO2, allí voy a tener una baja del pH. Después con el tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una compensación metabólica, o sea, que tiene que ver ¿con qué? Con mi bicarbonato. Si yo tengo más acidez en el medio, más protones, ¿qué quiero hacer? Neutralizarlo, o sea, voy a aumentar por compensación mi bicarbonato. Y el pH va a tender a estabilizarse un poco. O sea, hago compensación metabólica. En acidez respiratoria, compensación metabólica. Veamos el otro caso. Cuando yo tengo un problema de baja de mi bicarbonato, o sea, una acidez metabólica, baja mi pH, yo con el tiempo, ¿qué hago? Una compensación respiratoria que tiene que ver con mi CO2. Entonces, ¿qué hago con mi CO2? Voy a tener que mi CO2 va a tender a bajar, porque si veía que aumentaba, botaba más protones, si lo disminuyo, voy a cambiar la curva y voy a asociar más protones en términos de agua, o sea, neutralizo el medio. Entonces bajo mi CO2 y el pH se tiende a estabilizar. Entonces, en una acidosis metabólica tengo compensación respiratoria. En acidez respiratoria, compensación metabólica. ¿Se entiende? La alcalemia es lo contrario. Si yo en mi acidosis tenía bajo 7,35, en la alcalemia yo voy a tener sobre 7,45. Y eso se asocia a un nivel de protones de menor de 36. ¿Sí? Y lo mismo, alcalosis es todo proceso que si no se opone nada, bla, 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 va a haber alcalemia. ¿Ya? O sea, alcalosis es el proceso, alcalemia es lo que yo tengo en sangre. Acidosis es el proceso, acidemia, mi acidez en sangre. Y acá lo mismo, mi alcalosis metabólica tiene que ver lo contrario a mi acidez metabólica. Si yo en acidez metabólica tenía disminución de mis protones, o sea, de mi bicarbonato, yo en alcalosis metabólica tengo un aumento de mi bicarbonato. Si yo en mi acidez respiratoria tenía un aumento de mi CO2, ¿qué voy a tener ahora? Disminución de mi CO2. Y la lógica es la misma, pero contraria. Si yo tengo mucho bicarbonato, ¿qué hago? Empieza a asociarse con estos protones. Tengo menos protones en el medio, hago el medio más básico. Y hay una alza del pH. O sea, se hace más alcalosis. Se hace más básico. Si yo tengo menos CO2, movilizo la curva a la producción de CO2 y por ende los protones que habían dentro de acá, los protones que hay acá, ¿a dónde se mueven? A la izquierda, para formar agua. Entonces tengo menos protones en el medio y hago el medio más alcaloso, más básico. Y lo mismo, si yo antes tenía una acidosis respiratoria con compensación metabólica, ahora tengo una alcalosis respiratoria con compensación metabólica. Y hagamos el ejercicio. En una alcalosis respiratoria, ¿qué tengo yo? Veamos acá, tengo una disminución de mi CO2. O sea, disminuye mi CO2. Con ello aumenta mi pH. Lo hago más alcaloso. ¿Qué hago yo con mi compensación metabólica? Ya. Como tengo menos protones, ¿qué tengo que hacer? Que se neutralice menos, para que haya más protones disueltos. O sea, disminuyo mis niveles de bicarbonato. Y con ello, ¿qué pasa con el pH? El pH se estabiliza. En una alcalosis metabólica, ¿qué tengo yo? Tengo un aumento de mis protones, o sea, de mi bicarbonato. Con ello aumenta el pH. Se hace más básico. ¿Qué quiero hacer yo? Ya. Yo quiero botar protones. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Movilizar la curva de mi dióxido de carbono hacia la derecha. Entonces aumento
mi dióxido de carbono. O sea, aumento mi dióxido de carbono. Y con ello el pH se tiende a estabilizar. Entonces, nuevamente, alcalosis respiratoria, compensación metabólica. Alcalosis metabólica, compensación respiratoria. Si yo tengo un problema respiratorio, ¿lo puedo compensar con mi parte respiratoria? No, porque ahí tengo un problema. Si yo tengo un problema metabólico, ¿lo puedo solucionar vía metabólica? No. Entonces se tiene que haber una compensación desde la otra, desde el otro bando. ¿Ok? Entonces, el trastorno ácido básico va a incluir el problema inicial y su respuesta. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo una acidez metabólica, mi acidosis metabólica, ¿qué era? Era disminución de mi dióxido, de mi bicarbonato. Y acá tengo acidosis. ¿Ok? Y tengo, acá ojo, una presión de dióxido de carbono que está disminuida. Que está disminuida. O sea, yo veo acá mi causa. Mi primera causa es que tengo mi bicarbonato bajo. Como medio de esta compensación, yo estoy tratando de neutralizar un poco el pH. Y sí, está bajo, ¿ya? Pero esto no es una alcalosis respiratoria. Porque ¿cuál era mi problema de base? Ah, tengo bajo mi bicarbonato. O sea, es acidosis metabólica. Yo no tengo una alcalosis respiratoria compensatoria. No, se lee acidosis metabólica con compensación respiratoria. ¿Ya? La ausencia de una respuesta compensatoria representa un problema de segundo grado. Si yo no tengo compensación, por ejemplo, tengo acidez metabólica y no tengo compensación respiratoria, es porque tengo un problema metabólico y un problema respiratorio. Y eso es un trastorno mixto. ¿Ok? Y habitualmente entonces no se logra normalizar el pH. Si va a ser acidosis metabólica, termina siendo ácido. Y no existe una sobrecompensación, hay solamente compensaciones. Entonces, veamos, la acidosis metabólica. ¿Qué tenía yo en mi acidosis metabólica? Baja de mi cantidad de bicarbonato. ¿Qué pasa entonces con esto? Si yo bajo mi bicarbonato, todo esto aumenta. Si esto aumenta, el número, como es logarítmico, o sea, si yo tengo un logaritmo, por ejemplo, de 100, de hecho, mejor, hagamos el ejercicio. Tenemos un pH igual a 6.1 más el logaritmo. Que acá nosotros en términos normales, ¿qué teníamos? Teníamos mi presión de bicarbonato, ¿cuánto era? Ah, era 24. Por eso le dije, acuérdense los valores. Divido por mi presión de dióxido de carbono, que ¿cuánto era? 40. Pero esto está multiplicado por 0.03, la constante de disociación. Entonces veamos. Si mi bicarbonato disminuye a, por ejemplo, 20, acá, si disminuye, lo dejo con blanco. Si disminuye a 20, sácalo con calculadora. ¿Cuánto va a variar esto? Ah, ya va a bajar a 7.32, un pH. O sea, se hace más ácido por un problema de baja de bicarbonato. Y eso es acidez metabólica. ¿Cómo yo compenso? Ah, ya, yo voy a compensar bajando mi CO2, una compensación respiratoria. Entonces, si mi CO2 baja de 40, por ejemplo, a 36, o ya, más bajo incluso, a 30, ¿yo cómo vuelvo mi pH? Ah, mi pH baja a 7.44. Uy. O sea, lo estabilizo y lo vuelvo a subir. Pero esa es una compensación respiratoria por un problema metabólico. O sea, la acidez es metabólica. Acá en naranjo están los problemas primarios y en verde los problemas secundarios, por ejemplo. ¿Ya? Alcalosis metabólica es lo contrario. O sea, yo tengo un aumento de mi dióxido de mi bicarbonato. Y ahí yo no voy a hacer más números, pero si lo quieren para practicar lo pueden hacer de esta misma forma. ¿Ya? Y jugar con esta fórmula base, ¿ya? A partir desde ahí, ir aumentando. Ah, ya, entonces ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aumentar mi bicarbonato. O sea, si estaba en 24, ah, ya lo voy a aumentar a 26. Y voy a ver que el pH aumenta. O sea, se hace alcalosis, alcalemia. Y yo como compenso, ah, ya, aumento mi CO2. La idea es entonces estabilizar en todo momento esto. Es estabilizar la división. Si yo bajo el numerador, ah, voy a bajar el denominador. Si yo aumento el numerador, aumento mi denominador como compensación. Si bajo mi denominador, bajo mi numerador como compensación. Si aumento mi denominador, ¿qué hago? Aumento mi numerador como compensación. Ya, pero la lógica es esa. Entonces, ¿qué tengo acá? En una acidosis metabólica, ¿qué tengo? Ah, ya, tengo baja de pH. O sea, mis protones aumentaron.
Si es metabólica, ¿cuál es mi alteración? Mi bicarbonato. ¿Qué pasa con mi bicarbonato? Baja. ¿Y cómo es la compensación? Baja mi CO2. ¿Sí? Para estabilizar la curva. Si yo tengo bajo de una, tengo bajo la otra. Aumento una, aumento la otra. Pero la diferencia es que una es compensatoria y la otra es un problema principal. Alcalosis. Ah, ya, alcalosis. ¿Qué pasa con el pH? El pH sube. ¿Por qué? Porque mis protones bajan. ¿Qué pasa con mi alcalosis metabólica? Ah, ya, metabólico. Tengo problemas de bicarbonato. Si tengo alcalosis, ¿tengo mayor producción o menor producción de bicarbonato? Tengo aumento de producción. Porque como tengo mucho bicarbonato, se asocia mucho con mis protones y tengo menos protones sueltos. Menos protones sueltos. ¿Y cómo compenso? Ah, ya, si aumento una, aumento la otra. O sea, aumento bicarbonato, ya, como compensación, aumento mi CO2. Acidosis respiratoria. Ah, acidosis, el pH baja. Y mi concentración de protones sube. Acidosis respiratoria. Si yo tengo respiración, entonces el problema es de CO2. ¿Y qué pasaba con mi acidez? Ah, ya, mi acidez va a aumentar si yo aumento mi cantidad de CO2 porque la curva se desplaza a la derecha. Recordar, no sé en qué minuto estamos, pero como por el minuto 12. Ya aproximado que dibujamos la curva, ¿ya? Que era esta. Lo voy a dibujar igual. Que era mi CO2 más el agua. H2CO3. H más. HCO3. Entonces si yo aumento mi cantidad de acá, voy a generar como una balanza que se va a ir todo el rato aumentando. Entonces la reacción a dónde va a tender a caer? Abajo, o sea, al lado derecho. Y si lo formo al lado derecho, ¿qué pasa? Ah, secreto más protones. Entonces tengo más protones en sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya veo acá, tengo que aumentar mi CO2. Y si aumenta mi CO2 como compensación, ¿qué pasa? Aumenta ¿qué cosa? Lo otro, o sea, el bicarbonato. Compensación. Alcalosis respiratoria. O sea, mi pH aumenta. Y mi concentración de protones baja. Y si es respiratoria, ¿qué tengo? Ah, problemas de CO2. Y lo mismo. ¿Qué tengo que tener acá? Ah, ya. Si baja, lo voy a con otro color. Si baja mi CO2, ¿qué pasa con la curva? Ah, ya estoy dibujando de esta forma. Entonces, ¿a dónde tiende a caer la reacción? Hacia la izquierda. O sea, voy a ocupar este protón para formar agua. Y aumenta mi CO2. Ya, eso como compensación. Y regresamos acá. Si aumenta mi CO2, ¿qué paso intermedio tengo que hacer? Aumentar mi bicarbonato. O sea, baja mi bicarbonato, lo siento. ¿Por qué baja mi bicarbonato? Porque este es bicarbonato, este, HCO3. Entonces, si tengo mi bicarbonato en sangre y lo tengo que asociar para formar esto, ¿qué pasa con bicarbonato? Baja. Ahí sí, es HCO3. Ahí está, baja el HCO3. ¿Sí? Entonces yo tengo este gráfico muy bonito que me dice lo siguiente. Si mi pH es más bajo, tengo acidemia. Y puede ser por dos causas. Bicarbonato bajo, o sea, metabólico, o CO2 elevado, respiratorio. Si yo tengo un pH aumentado, o sea, alcalosis, un pH alto, puede ser por HCO3 elevado, alcalosis metabólica, o CO2 bajo, alcalosis respiratoria. Y acá tengo las compensaciones, ¿ya? Y sacan una foto, y revísenlo y hay que darle vuelta. Y esto es memoria, lo siento, pero es memoria. ¿Ya? La compensación. Porque hay límites. Y de hecho, acá abajo van a ser los límites. Ahí están, los límites de la compensación. Ya, a mí me gusta mucho más esta tabla que la otra. Y sí, esto es el latero, pero hay que acordarse. ¿Ya? Para ver hasta dónde llegan los límites de las compensaciones. Y esto sacan en la foto. Y vamos a ver acá, por ejemplo, un mapa de cómo funciona el ácido base, los trastornos. Por ejemplo, acá yo tengo una acidosis metabólica. Revisemos. Ah, ya. ¿Qué tengo acá abajo? Tengo presión de CO2. Mi presión de CO2, ¿cómo está? Revisemos. La tengo en 20, o sea, la tengo baja. ¿Ya? Mis protones, ¿cómo están? Mis protones están aumentados. Ahí. Y este, que mi concentración de bicarbonato, ¿cómo está? Está en 9. O sea, también está baja. Ok. Entonces, ¿qué tengo acá? Ah, ya. Voy a pensar. Tengo un bicarbonato bajo. Tengo mi CO2 bajo. Y mi pH de 722. Revisemos al tiro el otro para hacer la comparación. El punto blanco, o sea, el punto amarillo, que lo voy a dejar yo con naranjo. Revisemos acá abajo. Ah, ya tiene aproximadamente como 32. 32 de CO2. Tiene
una concentración de protones aproximadamente como de 83, 84. Si aumento yo mis protones, ¿qué pasa con mi pH? Mi pH es más bajo aún. De hecho, acá puedo ver, mi pH es de 7,07 y arriba es de 7,22. O sea, bajo más el pH. ¿Pero por qué? Porque mi dióxido de carbono está más aumentado. Porque acá yo estoy en 9 en todo momento con mi cantidad de bicarbonato. O sea, mi bicarbonato se mantiene en todo momento. Entonces, ¿qué yo estoy viendo acá? Ah, ya, yo acá estoy viendo una acidosis metabólica. En los dos casos tengo un pH bajo el promedio de 7,35, o sea, tengo acidosis. En los dos tengo una baja de mi bicarbonato. La diferencia es que en términos de tiempo, en una, yo qué hice, en el caso rojo, yo bajé mis niveles de CO2. ¿Y esto qué es? Una compensación. Compensación respiratoria. O sea, en rojo yo estoy viendo una acidosis metabólica con compensación respiratoria y estoy viendo en amarillo una acidosis metabólica normal. ¿Ya? Y ahí yo puedo ir jugando. Por ejemplo, acá yo tengo acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica. Juguemos, a ver, por ejemplo, colocamos un punto acá. ¿Qué tengo acá yo? Ah, ya, yo acá tengo respiro ahí, tengo un pH de, pucha, 7, ¿cuánto será? 24 aproximado. O sea, tengo acidosis. Hago la línea para acá abajo. Tengo un CO2 muy aumentado. Tengo 85 de CO2. Y tengo 36 de mi bicarbonato. O sea, mi bicarbonato está dentro de los límites normales. ¿Ya? O sea, está de hecho, está un poquito aumentado. ¿Por qué? Porque al ser crónico yo hago una, una compensación también metabólica. O sea, acá estoy viendo en la acidosis respiratoria crónica una compensación metabólica. Donde si yo aumento mi CO2, ¿qué hago con esto? Aumento también mi bicarbonato. En cambio, la acidosis, que yo lo puedo colocar por acá mismo, en mi acidosis aguda respiratoria, tengo el mismo problema de mi CO2, pero mi bicarbonato está bajo, por ende no hay compensación y mi pH es aún más bajo. O sea, tengo una acidez aún mayor. Entonces las zonas que vayan por acá arriba van a ser acidosis y las zonas de acá abajo van a ser alcalosis. ¿Ya? A medida que yo me muevo para acá, van a haber problemas metabólicos y a medida que yo me muevo para acá van a ser problemas, o sea, en términos de acidosis y para acá en términos respiratorios. Y en alcalosis se dan vuelta, o sea, hacia la izquierda yo veo un problema que es respiratorio y hacia la derecha un problema que es metabólico. ¿Por qué? Por las curvas que se están haciendo, por la disminución de mi dióxido de carbono. ¿Ya? Acá pueden jugar harto para ver cómo cambian las cosas. Si yo me muevo de este mismo gráfico, por ejemplo, si me muevo de este mismo gráfico con el tiempo y aumento mi CO2, ¿cómo empeora la situación? Ah, ya, si aumento más mi CO2, bajo más mi pH. ¿Ya? Si yo me muevo de acá a acá, ¿cómo varía? Ah, ya, si yo aumento mi bicarbonato, porque bajo de curva, ahí lo voy a hacer con otro producto. Si yo estaba acá y bajo acá, bajo la curva, o sea, mi bicarbonato aumenta, tengo una compensación, ¿qué cosa? Una compensación metabólica de un problema respiratorio, porque sigo teniendo el mismo problema de aumento de CO2. Entonces, ¿qué pasa con mi pH? Ah, ya, mi pH aumenta, o sea, se hace un poco más neutro. Y ahí pueden ir jugando las compensaciones, los problemas, etcétera. Llega a los límites que les dije. Entonces acá tengo problemas de nomenclatura. O sea, ejemplos de nomenclatura. Revisemos. Yo tengo acá, ¿qué pasa con mi pH? Tengo bajo el pH. Entonces, ¿qué tengo? Acidosis. Parto con eso. ¿Qué pasa con mi CO2? Mi CO2. Revisemos con la foto. Revisemos. Mi CO2, ¿qué pasa con mi CO2? Iba de 36 a 44. ¿Cómo está mi CO2? Ah, mi CO2 está abajo. Entonces mi bicarbonato, ¿cómo está? Ah, mi bicarbonato también está bajo. Entonces tengo un pH bajo, tengo un CO2 bajo y tengo un bicarbonato bajo. O sea, tengo una acidosis. ¿Ya? Y esta es la acidosis que es de tipo metabólica. Y tengo una compensación que es por mi CO2. ¿Y por qué tengo yo una acidosis metabólica?
Revisemos. Esta es la gráfica recién mismo. Sé que tengo acidosis, entonces pueden ser dos problemas. Puede ser una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. O sea, todo esto, chao. ¿Qué pasa con mi acidez metabólica? Reviso. Tengo una baja de CO2 y tengo una baja de bicarbonato y una baja de CO2. O sea, acá tengo una baja de bicarbonato y una baja de CO2. Vamos bien. ¿Y mi acidosis respiratoria? Ah, tengo un aumento de mi CO2 y un aumento de esto. O sea, no va por ahí. Entonces yo tengo que hacer un juego. ¿Se nota? Tengo que ir como un gráfico. Entonces tengo acidez, tengo bajo los dos, ya, tengo entonces acidosis metabólica. La acidosis metabólica era esto, solamente baja de bicarbonato, pero además tengo baja de CO2, y eso es la compensación. Entonces, como yo leo esto, lo puedo leer como acidosis metabólica o como acidosis metabólica con compensación respiratoria. Leamos. Acidosis metabólica, bien. O acidosis metabólica con compensación respiratoria adecuada. Bien. ¿Qué sería incorrecto decir? Sería incorrecto decir una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Si bien tengo una disminución de mi CO2, y si yo acá reviso, mi alcalosis respiratoria era baja de CO2, pero no es el problema principal, es compensación. Entonces está mal dicho una acidosis metabólica, que es el problema principal, con la alcalosis respiratoria. Mal, porque no es problema de base. Esto es compensación. Tampoco se puede decir acidosis metabólica con alcalosis respiratoria secundaria. No, es compensación, no es un problema de trasfondo. Hago yo una disminución de mi CO2 no porque tenga un problema, sino como compensación para neutralizar mi nivel de pH. ¿Ok? Y hay varias formas de interpretar los trastornos de ácido base, que van a medir distintas cosas. Tengo Boston, Copenhague, Stuttgart. ¿Ok? Pero nosotros, ¿cuál vamos a usar? Vamos a usar principalmente Boston. ¿Y qué mide Boston? Ya, Boston va a medir el pH arterial, el CO2, el bicarbonato, el anion gap, que lo vamos a revisar, y la regla de compensación. O sea, nosotros sabemos todo esto. ¿Qué nos va a faltar? Nos falta un poco el anion gap. Lo vamos a revisar un poco más adelante. Calmación. Acá tenemos el anion gap. Así que, vamos. ¿Qué hace Boston? Bueno, ve la historia clínica con los exámenes de gases de laboratorio. O sea, mi bicarbonato, mi pH y mi CO2. Listo. ¿Qué tengo que conocer? Tengo que conocer la respuesta compensatoria normal. O sea, lo que nosotros ya sabemos. A problema metabólico, compensación respiratoria. Fácil. Listo. Calcular el anion gap, que lo vamos a revisar de inmediato. En casos de acidosis metabólica, con Ag elevado, estimar cuánto es el aumento de Ag. ¿Ya? Y baja de CO2. Y eso lo vamos a revisar por qué. Y este es un concepto de reciprocidad. Esto. A aumento de anion gap, disminuciones de mi bicarbonato. ¿Es la sangre una batería? Vamos a ver que la sangre en todo momento va a tener problemas en términos de cationes y aniones. Ya, o sea, tenemos circulación de corrientes. Y por eso es que la sangre se puede considerar una batería. Sí, es conducción. ¿Ya? Y acá lo que veíamos. Acá tenemos en un gráfico a mi lado izquierda mis cargas positivas y a mi lado derecho mis cargas negativas. Yo tengo que tener que esto tiene que ser lo más neutro posible. ¿Ok? Entonces yo tengo una cantidad de cationes que están dados principalmente por sodio y por potasio en el medio extracelular. ¿Listo? Yo tengo que tener también en mi medio concentraciones de aniones, o sea, cargas negativas, para compensar esto. ¿Y qué tengo yo? Tengo cloro y tengo bicarbonato. Sin embargo, si yo veo esta fórmula, no me alcanza, no alcanzo a llegar. Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo mi anion gap. Que se va a ver entonces como la diferencia entre estas cargas positivas, o sea, entre las concentraciones de sodio y potasio, la diferencia con mi cloro y mi bicarbonato. Ya como esto me va a dar un número que va a ser positivo, este número va a ser mi anion gap, mi concentración de anion gap, que son concentraciones de moléculas negativas que no estoy sumando, que son más pequeñitas, que no estoy considerando en mis proteínas, especialmente la albúmina. Entonces, ¿yo cómo calculaba esto? Como mi potasio dentro de la célula, o sea, fuera de la célula es pequeñito, porque principalmente el potasio es intracelular, lo puedo obviar. Entonces tengo una concentración de 140, dijimos esto y ya lo mencionamos. 140 de sodio menos mi concentración de bicarbonato, que dijimos un promedio de 24, más la de cloro, que era 104, yo tengo 12. Y este 12 es mi anion gap. O sea, es todo este pedazo de acá que me faltaba sumar. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio entre mis cargas positivas y cargas negativas. Porque si no, estaría todo el día estando electrificado con problemas de pH, etc. Y entonces el valor normal que nosotros vamos a ver del anion gap va a variar entre 10 a 12. ¿Ok?
Y va a tener, nosotros vimos acá que tenía que ver con la UMAS, o sea, con las proteínas en la sangre, que tiene que ver especialmente con la albúmina. Entonces, por cada vez que yo bajo mi anion gap 2.5 milímetros dentro de por litro de mi anion gap, voy a ver que está directamente relacionado con una baja de mi albuminemia, o sea, albúmina en sangre. ¿Ya? Esta es una proporción de 2,5 es a 1. Esto es como para ver proporciones. O sea, aproximadamente 1 de 2,5 de mi anion gap corresponde a mi albuminemia. O sea, una gran cantidad. ¿Ya? Es aproximadamente un 40%. Sí, es un 40% de hecho. Un 40% yo lo debo a mi albúmina. El valor de mi anion gap. Entonces dice, la albúmina plasmática como la principal componente del anion gap. Lo revisamos. Un gramo es equivalente al total de 2,5. O sea, 2 de 5, un 40% de mi anion gap es solamente albúmina. Y el resto son 16 cargas negativas que no hemos considerado. ¿Qué carga? Voy a dejar un poco acá. Todas estas son aniones que no hemos medido, que están en sangre. El formato, el oxalato, el lactato, el lipurato, el sulfato, el fosfato, el urato, etcétera. Todos estos son cationes de formas negativas que no hemos considerado acá, que son los aniones que no hemos considerado, ¿ya? Y eso son el resto del 60%, pero son 16 cargas negativas expuestas, ¿ya? Y ese es mi neon gap. Acá está mi albúmina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un problema, ¿cómo se relaciona mi acidez? Yo voy a tener un AG elevado cuando, ¿qué tenga? Cuando tenga una acidosis metabólica. ¿Por qué? Mi acidosis metabólica, ¿qué era? Ah, ya, recuerdo, veamos acá. ¿Qué era mi acidosis metabólica? Mi acidosis metabólica es baja de bicarbonato. Entonces, si baja mi bicarbonato, yo dije que en todo momento tenía que tener un equilibrio. Revisemos acá. Acá. Si esta curva de bicarbonato se hace más baja y mi CL se mantiene y yo tengo que tener esto lo más neutro posible, ¿qué va a pasar con mi ion gap? Ah, ya, mi ion gap va a tener que crecer. Y va a tener que ocupar este espacio. O sea, yo tengo en acidosis metabólica, o sea, cuando baja mi bicarbonato, ¿qué pasa con mi ion gap? Mi ion gap aumenta. Y tengo que ver cuánto aumenta. Por eso yo dije, una relación acá arriba, ahí, acá arriba, una relación de mi ion gap con mi delta de bicarbonato. Porque si baja mi bicarbonato, por ende tiene que aumentar mi AG. Y es una ley de reciprocidad. Es 1 a 1. ¿Ok? Entonces estimar el grado de aumento de mi anion gap, delta anion gap, con mi baja de bicarbonato. O sea, todo tiene sentido de momento. Y acá son ejercicios, pero que no me interesa mucho controlar porque para que no quede, ya estamos en 40 minutos. Ya ver, estos son ejercicios. Y lo vamos de hecho a revisar acá abajo. ¿Ya? Vamos a ver el concepto de reciprocidad. Que solamente se usa en dónde? En acidosis metabólica, con AG elevado. Por cada un miliequivalente de ácido adicionado a circulación, el bicarbonato tiene que bajar una unidad miliequivalente. ¿Ok? Por cada vez que yo adicione ácidos, o sea, estoy aumentando ácidos, este CO2 va a tener que bajar. ¿Por qué? Porque se va a asociar. Entonces, si yo tengo ahora una baja de bicarbonato, ¿qué tiene que aumentar? Tiene que aumentar una unidad mi anion gap. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, la relación de anion gap con mi bicarbonato es 1:1. Y lo dije hace un momento, es 1:1. Si yo tengo un valor menor a 1, es porque mi bicarbonato está bajando más rápido de lo que puedo yo aumentar mi anion gap. ¿Y eso dónde se ve? Se ve en una acidosis metabólica con AG normal, o sea, mi anion gap está normal y en un problema, esto es un problema de acidosis metabólica extrema, crónica. ¿Ya? Por eso es importante ver la acidosis metabólica como estoy. Y porque además mi anion gap, que ya está demasiado aumentado, y lo estoy yo excretando por mi orina. Y este es un problema de cetoacidosis diabética. ¿Ya? En cambio, y esto es porque esto baja demasiado rápido. Si yo tengo un valor aumentado en C2, o sea, yo tengo que aumenta mucho mi anion gap y no puedo compensarlo bajando mi bicarbonato, se va a ver una alcalosis metabólica. O sea, si mi relación anion gap bicarbonato es 1, estamos bien. Si es menor a 1, es acidosis metabólica. Y si es mayor a 1, es alcalosis metabólica. ¿Sí? Combinada. Y acá vienen los problemas. No existe una sobrecompensación o subcompensación. Se tratan.
de problemas mixtos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Revisemos. Este es un hallazgo de dos trastornos ácido-bases primarios en conjunto. O sea, tengo una alcalosis metabólica y una acidosis respiratoria. Y ese es un problema, que son dos problemas de base. No son compensaciones una de la otra, son problemas de base. Entonces leamos. Pueden ser que estos dos problemas que tengo, problemas de base, no compensaciones, tengo un problema respiratorio y un problema renal, sean sumativas o sean opuestas. O sea, puede ser que yo tenga dos problemas de acidosis, tengo un problema de acidosis metabólica y un problema de acidosis respiratoria a la vez, o puedo tener un problema, por ejemplo, de acidosis metabólica y un problema de alcalosis respiratoria. Entonces, en estos casos, el pH se puede mantener un poco más neutro. En cambio, acá va a bajar mucho más el pH. Se te bajaba esto y esto, ahora se suman y baja mucho más. O sea, el pH se puede alterar de forma significativa si ambos son aditivas, o el pH puede ser normal si son opuestas. ¿Y dónde yo lo tengo que sospechar? Lo tengo que sospechar siempre que tenga mi CO2 y mi bicarbonato ambas bajas o ambas elevadas. ¿Ya? Y además voy a tener mi anion gap aumentado en relación a la baja de mi bicarbonato. O sea, si mi bicarbonato acá está bajo, revisar mi anion gap si está aumentado. Y acabamos de ver el ejemplo y con esto ya vamos a terminar casi. ¿Ya? El ejemplo. Paciente de 67 años con EPOC, o sea, problema respiratorio. Con tratamiento con diurético, o sea, mi problema renal. Ojo, a la clínica. Veo mi pH. ¿Qué pasa con mi pH? 740, o sea, está normal. ¿Sí? Voy acá a anotar la tablita. Mi pH está normal. Veo acá, ahí así está dentro de los parámetros normales. Correcto. ¿Qué pasa con mi bicarbonato? A ver, reviso mi bicarbonato como debe estar. Mi bicarbonato máximo 26. Ah, está aumentado mi bicarbonato. Qué raro, tengo mi pH normal. Wow. ¿Mi CO2 cómo está mi CO2? Ah, ya, mi CO2 va hasta 44. Ah, también está aumentado mi CO2. ¿Cuándo yo habría visto esto? ¿Cuándo debería visto que en un pH que es normal, con ambos, el CO2 y mi bicarbonato, ambos elevados? ¿O qué tengo que sospechar? Trastornos mixtos. ¿Qué pasa con mi anion gap? Ah, ya, mi anion gap está normal. Listo. Esto está bien. Entonces, ¿qué pasa? Mi pH es normal. Lo revisamos. Ambos están elevados. Bien. Entonces, ¿qué sospechaba? Trastornos mixtos. ¿Qué pasa si yo dijera, ah, ya, me quedo hasta acá? ¿Qué veo acá solamente? Saco todo esto. ¿Qué veo acá? Ah, tengo aumentada mi bicarbonato. Entonces, si yo veo que, mira, vamos a hacerlo mejor esto. Acá. Yo digo, ah, ya tengo aumentado mi bicarbonato. Si yo tengo aumentado mi bicarbonato, ¿qué es? Tengo alcalosis metabólica. ¿Sí? O sea, alcalosis metabólica. Si fuera una alcalosis metabólica, vamos a ver que va a haber una compensación respiratoria. Vamos acá. Estas son las tres tablas que yo le dije que le sacaran foto porque es importante mantener estos valores. ¿Ok? Si hubiera sido una alcalosis metabólica, porque aumenta mi bicarbonato, yo voy a tener que, ¿cuánto puedo aumentar? Puedo aumentar 0.6 de dióxido de carbono por cada 1 mil equivalentes de bicarbonato, en un máximo de 55 milímetros de mercurio. Hagamos los cálculos. Yo tengo que mi límite, a ver, veamos, en términos céntricos. Mi bicarbonato debe ser de 24, pero tengo 30. Entonces, ¿cuánto aumenta? Aumenta 6 unidades. Aumenta 6 unidades. Yo dije que por cada unidad que suba de CO3, de HCO3 y bicarbonato, aumenta 0.6 mi CO2. O sea, esto por 0.6. Tengo de 3.6. ¿Y mi CO2 de cuánto es normalmente? Ah, y mi bicarbonato es de 40. Entonces, ¿cuánto debería tener? Debería tener un máximo de 46 de CO2. ¿Cuánto tengo de CO2? Ah, no, tengo 50. O sea, llegué al límite de mi... Si esto fuera compensatorio, ya no estoy en compensación respiratoria. Veamos. Si fuera una alcalosis metabólica, ¿cuánto se esperaría que fuera? De 43.6. De hecho, era menor. Esto era 40. Sí, de hecho, hicimos malos cálculos. No era 46. Era 40 más 3,6. 43,6. Esto debería ser mi CO2. ¿Y cuánto está? Ah, está mucho más aumentado. O sea, no es una alcalosis metabólica con compensación respiratoria. Elimino esa opción. Chao. ¿Qué otra cosa puede ser? Ah, ya, me fijo en el otro. Como no me calzó y soy mal médico, me voy en el otro. Y reviso mi variación de CO2.
¿Qué pasa con mi presión de CO2? Ah, está aumentada. Si mi presión de CO2 está aumentada, ¿qué digo yo? Ah, yo tengo una acidosis respiratoria. Si tengo acidosis respiratoria, ¿qué tengo? Compensación metabólica. Me voy acá. Tengo acidosis respiratoria. Acá. Y que encima vamos a hacer la crónica. ¿Ya? Porque ya mi problema no da para más. Por cada 10 unidades de milímetro de mercurio que aumente mi CO2, ¿cuánto voy a aumentar? 3.5 unidades de miliequivalente de bicarbonato. Entonces me voy acá. Tengo 50. ¿Cuánto era lo normal que tuviera? 40. O sea, aumenté 10 unidades. 10 unidades de CO2. ¿Y cuánto yo dije que aumentaba? Entonces mi bicarbonato 3.5. Ese era mi límite. Por cada 10 tengo 3.5 aumento. Entonces, mi bicarbonato normal, ¿cuánto es? Mi bicarbonato normal, 24. Entonces tengo mi 24 más los 3.5. Esto me da, 27,5 mi bicarbonato. O sea, en este valor debería estar. Y ahí yo tendría una acidosis respiratoria con compensación metabólica. ¿Pero cuánto es? Ah, no, es mucho más. Tengo 30 y era el máximo 27,5. Leamos. Si fuera acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato estaría en 27,5. O sea, lo calculamos bien. Pero son mayores que esto. Entonces no puede ser ni una acidosis crónica, respiratoria crónica, ni una alcalosis metabólica. Chao. ¿Qué voy a tener? Ah, ya. Ahora sí, ¿qué tengo? Tengo una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Y qué otra cosa? Una alcalosis metabólica. Ahora sí. Antes no. Cuando lo estaban arriba que estaba mal escrito era porque eran compensación. Ahora, superaron el límite de la compensación. Sé que no es compensación, sé que son dos problemas aparte. Entonces tengo una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Y como son procesos opuestos, porque la acidosis baja el pH y aumenta el pH ¿cómo está? Ah, el pH está normal. ¿Sí? Y entonces tu problema de trastorno mixto. Tengo un problema renal y un problema metabólico. Ambos a la vez. No es una compensación de la otra. Son dos problemas en simultáneo. ¿Ok? Las reglas, ¿cuáles son? Para analizar mi ácido básico. Con esto terminamos. Determinar primero mi pH, obvio, para ver si tengo alcalemia o acidemia. Listo. Chao. Determinar el proceso. Primero, si es respiratorio, si es metabólico, si es mixto. ¿Cómo? Con la tablita. Acá. Esta tablita y los límites de compensación. Para saber si estoy dentro de una compensación o un problema mixto. Chao. Calcular el anion gap. ¿Cómo calculamos? Lo revisamos. Es la suma de mis cationes restándole la concentración de mis aniones. Listo. Y si yo tengo una acidosis metabólica elevada, si calculo solamente mi anion gap y mi anion gap está sobre 12, está aumentado en 20, muy probablemente, casi de forma segura, tengo acidosis metabólica. Y eso lo revisamos. Chequear el grado de compensación, o sea, los límites, acá. Porque va a cambiar si el problema es agudo o es crónico. Lo revisamos, está en la tabla. Y determinar si el delta gap está en proporción de 1, menor a 1 o mayor que 2. Lo revisamos. La reciprocidad en casos de acidosis metabólica. Todo esto son cosas que ya revisamos a lo largo de las dos cápsulas. Y a fórmula de término el profesor colocó una frase que es: la vida es una rebelión, no contra el pecado ni contra el poder ni dinero, sino contra los iones de hidrógeno. Mencken. ¿Ya? Entonces con esto vamos a haber terminado la clase de trastornos de ácido y base. Espero que se hayan entendido qué es un ácido, qué es una base, un buffer, cómo funcionan las compensaciones, cómo yo reabsorbo y excreto mi bicarbonato, mi amoniogénesis, los trastornos ácido-base, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica y mis problemas mixtos. Las compensaciones, que si tengo un problema metabólico compenso respiratoriamente. Si tengo un problema de baja, por ejemplo, una acidosis metabólica, baja mi CO2, o sea, baja mi bicarbonato, ¿qué hago con mi CO2? También lo bajo, compensación respiratoria. Si subo uno, subo el otro como compensación, ya ese es un dato. Y así de esa forma yo tengo mis compensaciones. Entonces recordar todos estos puntos, ¿ya? Y con eso terminamos.